Hola, soy Lola Baldín. Y yo soy Gildo Avellán. Bienvenidos a Punto Data. Hoy iniciamos la primera de 3 inversiones documentales dedicadas a comprender la India contemporánea. El propósito de esta entrega es trazar el mapa fundacional de la sociedad india moderna. Exacto. Porque, para entender los conflictos geopolíticos de hoy, las divisiones sectarias, su estructura económica, resulta imprescindible diseccionar su legado colonial. Claro, a través de la información que obtenemos de un conjunto de fuentes históricas, pues vamos a examinar cómo este inmenso subcontinente pasó de estar bajo el dominio del Imperio Mogol a ser reestructurado por los británicos. Y es un proceso brutal. Requiere comprender primero el inmenso vacío de poder que lo posibilitó. A principios del siglo XVIII, el subcontinente estaba dominado por este imperio mogol, ¿no? Que era una estructura de origen islámico que llevaba siglos controlando la riqueza de la región. Sí, llevaban siglos. Pero tras la muerte del emperador Aurangzeb, esto es en el año 1707, pues el imperio entra en una decadencia rapidísima. Rapidísima y absoluta, ¿eh? Porque, para que nos hagamos una idea del colapso territorial, en unas pocas décadas las fronteras se desintegraron. Totalmente. El dominio real del emperador quedó reducido básicamente a un perímetro de unos pocos kilómetros alrededor de Delhi, en el norte de la India. O sea que a efectos prácticos el soberano se convirtió en un mero pensionista, digamos, de fuerzas externas. Eso es. Pero claro, al adentrarnos en las fuentes surge una duda razonable sobre ¿por qué colapsó tan rápido? Tradicionalmente se dice que fue por la ausencia de un nacionalismo político entre la población. Ya, pero, ¿no es un error imponer un concepto tan moderno como el de Estado-nación a una sociedad asiática del siglo XVIII? Pues sí, es una puntualización excelente. De hecho, es un debate central. Exigirle a la India del 1700 un patriotismo moderno es, un anacronismo de manual. Claro, porque en esa misma época la mayor parte de Europa tampoco tenía una identidad nacional homogénea entre los campesinos. Exacto. Lo que señalan los historiadores es que faltaban instituciones políticas intermedias. Las lealtades de la gente eran muy locales. O sea, estaban arraigadas a su aldea, a su casta o a su señor feudal directo, ¿no? Eso es. No había una cohesión cívica que uniera a un mercader de Bengala, en el este, con un agricultor del Punjab en el noroeste. Y claro, al debilitarse el poder central en Delhi, esas lealtades locales simplemente se independizaron en decenas de reinos regionales. Lo cual fragmentó por completo el mercado político y económico. Y fíjate, es precisamente esa fragmentación interna la que atrajo a los depredadores externos. Porque la región empezó a sufrir unas invasiones devastadoras. Y, ojo, no buscaban anexar territorios para gobernarlos. ¿Qué va? Buscaban extraer riqueza. Hablamos de incursiones como las del persa Nadir Shah o las del afgano Ahmad Shah Abdali, que arrasaron con todo. Y el impacto no fue solo militar. Destruyeron redes comerciales, arruinaron la industria artesanal del norte de la India y descapitalizaron a la élite local. Dejando un ecosistema político, exhausto. Y es en ese escenario de caos donde entra una entidad completamente distinta a un imperio tradicional. La famosa Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Y aquí hay que detenerse porque la mecánica es fascinante y perturbadora a la vez. Sí, porque hay que dejar muy claro que no estamos hablando del gobierno de Gran Bretaña enviando a su ejército. Era una corporación extranjera. Una sociedad anónima financiada por inversores en la Bolsa de Londres. Exacto. Su único objetivo fundacional era maximizar el dividendo para sus accionistas comerciando especias, seda y algodón.
Empezaron de forma periférica, ¿verdad? Estableciendo enclaves en la costa, como Surat y Bombay en el oeste, Sí, y Madrás en el sur. y luego la joya de la corona, Calcuta, en el este, dentro de la riquísima región de Bengala. Y operaban gracias a permisos comerciales que les daba el emperador mogol. Les eximían de pagar ciertos aranceles en Bengala para exportar. Claro, pero el problema estructural surgió cuando los empleados de esta corporación empezaron a usar esos salvoconductos para sus negocios privados locales. O sea, compitiendo de forma desleal con los comerciantes indios. Totalmente. Esto generó una asfixia fiscal brutal para los gobernantes regionales de Bengala, los nawabs. Que veían cómo sus ingresos de aduana simplemente desaparecían. Y claro, esta tensión desembocó en el gran punto de inflexión, la batalla de Plassey, en 1757. Una batalla que hay que leer con cuidado, porque desmitifica esa idea de que los europeos tenían una superioridad militar aplastante. Es que las fuerzas de la corporación, dirigidas por Robert Clive, no vencieron al Nawab mediante tácticas militares brillantes. No, fue pura ingeniería financiera y traición. Clive compró literalmente la lealtad del comandante principal del Nawab, Mir Jafar. Le prometió el trono si retiraba sus tropas durante el combate. O sea, un golpe de Estado financiado por una corporación. Así de crudo. Y el resultado le dio a esta empresa el control sobre los recursos de la provincia más productiva de toda Asia. Se insertaron en la cúspide del poder. No disolvieron el sistema de impuestos, simplemente redirigieron el dinero de Bengala hacia sus propias arcas. Por eso, hablar de conquista imperial es casi impreciso. Fue una absorción corporativa hostil de manual. Aprovecharon un mercado político rentable, sin barreras sólidas, y usaron capital y mercenarios para adquirir un territorio inmenso. Y esto nos lleva al segundo pilar de nuestro análisis, el cambio de paradigma económico. Históricamente, los conquistadores de la India se integraban en el país. Claro, gastaban la riqueza dentro de la propia economía india, construyendo infraestructuras o pagando cortesanos. Exacto. Pero los británicos instauraron un modelo donde funcionaban como una fuerza extractiva externa. Es lo que se conoce como la sangría económica. O economic drain, sí. Pero, a ver, para que la audiencia lo entienda bien, ¿cómo operaba este flujo de dinero en el día a día? Pues mira, la mecánica es de una eficacia brutal. A partir de 1765, la compañía adquiere legalmente el Diwani. Que es el derecho formal a recaudar los impuestos de Bengala, para quien no conozca el término. Eso es. Antes tenían que traer plata de Europa para comprar algodones indios, pero con el Diwani empezaron a usar el dinero de los impuestos de los campesinos indios para comprar esos productos. O sea, exportaban esos productos a Londres, sacaban beneficio para los accionistas y a la India no entraba ni un céntimo de capital. Nada. La India financiaba sus propias exportaciones a la fuerza. Era una transferencia masiva de riqueza que de hecho lubricó la revolución industrial británica. Mientras Manchester construía fábricas, la India sufría una desindustrialización deliberada, porque hasta el siglo XVIII la India era la potencia mundial en exportación de textiles de algodón. Tenían un sistema de artesanos con una sofisticación inigualable. Pero los británicos destruyeron esto mediante políticas arancelarias asimétricas. Primero pusieron aranceles prohibitivos a las telas indias en Gran Bretaña, para proteger su propia industria. Y luego, especialmente en 1813, forzaron a la India a abrazar un libre comercio unilateral. Inundaron el mercado indio con tejidos británicos hechos a máquina, que eran muchísimo más baratos. Y el artesano indio local quedó aniquilado. Las fuentes documentan cómo millones de tejedores perdieron su único sustento. Al vaciarse las ciudades comerciales, a toda esa población no le quedó otra que irse al campo para no morir de hambre. Transformando a la India de potencia exportadora a una mera colonia agraria, cuya única función era comprar productos británicos y proveer materias primas. Y claro, esa presión sobre la tierra fue insostenible. Además, exigían que los impuestos se pagaran en efectivo y fuesen altísimos. Daba igual si había sequía o si la cosecha era un desastre, tenían que pagar igual. Lo que obligaba al campesino a cultivar productos comerciales para la exportación en lugar de comida, dejándolo a merced de prestamistas. Y el resultado de toda esta extracción, pues fueron las hambrunas crónicas, como la terrible hambruna de Bengala de 1770. Donde murió un tercio de la población, unos 10 millones de personas. Y la recaudación de la empresa ese año encima aumentó. Es espeluznante. Pero a ver, ante este empobrecimiento masivo, yo planteo una pregunta que seguramente se haga quien nos escuche. ¿Cómo logra una potencia extranjera gobernar a millones de personas sin una rebelión perpetua? Porque la fuerza militar tiene un límite.
Pues la respuesta está en la reestructuración ideológica, en lo que se llamó el Raj. Que es una palabra de origen hindí que significa gobierno o reinado y que define todo este dominio británico. Los administradores diseñaron una maquinaria de ingeniería social tremenda. Intentaron clasificar a la sociedad india bajo parámetros 100% occidentales. Aplicaron la lente del utilitarismo. Pensadores como James Mill veían a la sociedad hindú como algo estático, esclavo de la superstición. Creían que la India necesitaba civilizarse. Y para un burócrata del siglo XIX, civilizar significaba imponer leyes estrictas y propiedad privada individual. Pero al intentar meter una realidad oriental, que era fluida y basada en costumbres orales, dentro del corsé legal europeo, desfiguraron sus estructuras por completo. Hay un ejemplo buenísimo en el Punjab, que es el hogar de la comunidad de los sijes. Hay que explicar brevemente que el sijismo es una fe monoteísta del siglo XV que rechaza el sistema de castas hindú y defiende una igualdad radical, ¿no? Así es. Sus relaciones de tenencia de tierras eran súper maleables. Pero llegan los británicos y deciden que la unidad básica allí debía ser la tribu, basada en la sangre. Redactaron leyes que daban el control de la tierra a linajes tribales específicos, creando una aristocracia terrateniente donde antes no había. Y el impacto cultural más bestia vino con cómo gestionaron la religión y la casta en general. Las identidades existían, pero eran porosas. Sí, la gente podía participar en diferentes prácticas según el momento, no había etiquetas inalterables para todo. Pero esto cambia con los censos poblacionales masivos a partir de 1870. Imagínate la escena. Un funcionario llega a una aldea y obliga a un campesino a marcar una sola casilla para su religión y su casta. Y de repente, pertenecer a un grupo se vuelve requisito para conseguir un empleo público o ganar un juicio por tierras. ¿Las identidades se petrificaron? Además, cuando buscaron un equivalente al derecho romano para aplicarlo a la población hindú, cometieron un error tremendo. Tremendo. Acudieron a los brahmanes, que son la casta sacerdotal más alta, y tomaron sus textos antiguos en sánscrito como ley universal. Otorgando un poder absoluto a los brahmanes y borrando las costumbres informales de miles de comunidades de castas inferiores. O sea, lejos de modernizar, estandarizaron el sistema de castas y lo metieron en el Código Penal, sentando las bases del famoso divide y vencerás. Exacto. Al catalogar el acceso a recursos por religión, crearon bloques antagónicos. Incluso establecieron electorados separados para musulmanes. Les dijeron que solo podían votar a candidatos musulmanes, convirtiendo la convivencia en una competencia política a cara de perro. Y para gestionar todo esto, crearon el Servicio Civil Indio, el marco de acero de la administración. Unos pocos miles de funcionarios británicos gobernando a cientos de millones de personas. Y no olvidemos el papel de los estados principescos, especialmente después de la Gran Rebelión de 1857, cuando la corona asume el poder directo. Estos estados abarcaban un tercio del subcontinente y estaban gobernados por maharajas y príncipes indios. Pues los británicos los usaron como muros de contención conservadores. Les garantizaban sus privilegios a cambio de lealtad absoluta, asegurándose así aliados dispuestos a sofocar cualquier rebelión nacionalista o democrática. Y viendo todo esto, la analogía que proponen algunas fuentes de que los británicos fueron entomólogos sociales es brillante. Totalmente. Es como clavar un insecto en un corcho para categorizarlo, deteniendo su movimiento natural. Trataron de meter una realidad súper viva y adaptable en cajas burocráticas rígidas para poder controlarla mejor. Y al hacerlo, inventaron y solidificaron las mismas divisiones sectarias que marcarían trágicamente el futuro del país. Pues sí. Y creo que este recorrido nos permite hacer una recapitulación clara de los tres pilares de hoy. Primero, cómo la caída del Imperio mogol dejó un vacío que aprovechó una empresa comercial extranjera mediante sobornos y absorción corporativa. Segundo,
la desindustrialización y esa sangría económica que transformó a la India de potencia exportadora textil a una colonia agrícola empobrecida. Que financiaba su propia explotación, ojo. Y tercero, la ingeniería social del RAG. Ese afán por usar censos y leyes utilitaristas para petrificar las identidades religiosas y de casta. Y como en cada entrega, nos gustaría destacar que hemos obtenido estos datos de 3 fuentes fundamentales que recomendamos a la audiencia. Para el contexto económico y del siglo XVIII, tenemos History of Modern India, de Vipin Chandra. Para la parte ideológica y colonial, el imprescindible Ideologies of the Raj, de Thomas Metcalfe. Y para ejemplos específicos como el de la comunidad Sikh, los volúmenes de The New Cambridge History of India. Obras clave, sin duda. Y antes de despedirnos, resulta provocador pensar que este modelo de empresa conquistadora no se detuvo en Asia. Ese manual operativo de usar una corporación privada para militarizar y extraer recursos fue replicado, calcado en la posterior colonización europea de África. De locos, sí. La historia tiene unos ecos metodológicos innegables. Y bueno, recordamos que Punto Data es un proyecto sin ánimo de lucro hecho por personas. Así que invitamos amablemente a quien nos escuche a suscribirse para no perderse los 2 siguientes análisis de esta trilogía sobre la India. Nos escuchamos en el próximo. Un saludo.